A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Distinguidos auditores y televidentes, hoy día transmitiendo desde la Expomín, en directo y en vivo para todos ustedes a través de todos nuestros canales de televisión y de radios, con un invitado de siempre, con el invitado que ha llenado varias páginas con su presencia y con sus análisis, nuestro distinguido amigo y colega Guillermo Holzman. Guillermo, gustazo saludarte y un placer de tenerte nuevamente acá en la Expomín, en un sector que a nosotros como estudiantes de la Escuela de Minas de Copiapó nos debe llenar también de orgullo. Gracias, Percy. La verdad que es un agrado poder participar y compartir nuevamente una visión, ¿no?, de lo que es el mundo, digamos, y lo que pasa en la política nacional, pero también en un lugar que, como tú bien dices, representa una fortaleza del país. En un lugar que ambos compartimos en estudio, en Copiapó, en lo que hoy día es Universidad de Atacama, anteriormente Universidad Técnica del Estado, y con un sector minero que cada vez más potente en términos de la relevancia económica que tiene, pero que quieren hoy día para que esto efectivamente se transforme en una suerte de plataforma de crecimiento y desarrollo para el país. Ahora, Guillermo, hay todo un proceso que se está viviendo acá en la Expomín y se nota la fuerza de nuestra minería, de más de 800 expositores, con países invitados, todo lo que genera este nuevo ímpetu que va a tener la minería, y ese es el tema que nos vamos a dedicar hoy día en este programa nuestro en Perspectivas. Si te parece, entremos al proceso de poder entender primero ¿qué pasó con nuestro salitre, con nuestro cobre y ahora futuramente con el litio? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo debiéramos mirar desde una perspectiva de Estado el cómo nosotros absorbemos finalmente esta circunstancia que se nos presenta así como caída del cielo, por decirlo así? Bueno, yo creo que está dentro de las cualidades geográficas o geológicas que tiene nuestro país. Como tú bien dices, Chile siempre ha estado asociado a los commodities, el salitre en su minuto, aun cuando la palabra ni siquiera existía en aquel instante. Así es. Posteriormente con el cobre, y el cobre pasó a ser, como bien se le llamó en alguna oportunidad, el sueldo de Chile. ¿Por qué? Porque todo lo que tú necesitas en términos de fabricación de muchas cosas, desde lo electrónico hasta la construcción, infraestructura, requiere cobre. Y ese cobre, en consecuencia, es una materia prima para su crecimiento y con un gran impacto social por la implicancia que eso tiene, digamos, en la sociedad, en los usos de los variados productos, pero también dentro de lo que es la economía. Y Chile pasó a ser prácticamente dependiente del cobre y la lucha que se ha estado haciendo en los últimos 50 años es cómo países que son productores de recursos naturales bajan esa dependencia del cobre y aumenta sus exportaciones en cosas que tengan valor agregado. Y la discusión está cómo se agrega valor a los recursos naturales. Así es. Ahora, porque en definitiva el cobre ha sido para nosotros una parte importante y suficiente para poder generar los últimos años que hemos tenido de progreso sostenido. Sin embargo, el cobre se nos agota. Hoy día las pulpas, el mineral mismo ha bajado, de ley. Cuesta mucho más hoy día hacer la explotación de obtener cobre de la mena de cobre, que es la roca que trae el mineral incrustado, para que nuestros distinguidos auditores y televidentes lo entiendan. Pero nos cuesta más producir el cobre. Hoy día, pero pasamos por un ciclo más favorable, tenemos probablemente mejores precios y la indicación apunta a entender que los precios del cobre van a mantenerse o van a aumentar probablemente. Lo más probable es que van a aumentar primero por todo el esfuerzo de infraestructura que está haciendo China en términos de construir 200 nuevas ciudades de aquí al 2030, lo que va a pasar con India, lo que está pasando con África. En consecuencia, la demanda de cobre, no obstante que se han descubierto nuevos yacimientos en África, en Asia, se va a estar manteniendo exactamente igual, y eso asegura que va a haber un precio del cobre. Sin embargo, el tema está en que si tú tienes cobre hoy día, y es la discusión, yo diría, eterna, si tú hoy día vendes un kilo de cobre, ese kilo de cobre sirve, por ejemplo, para poder fabricar 100 teléfonos. ¿Ya? Claro, pero sé que ese kilo de cobre tú lo vendiste, por decirte algo, a $10,
o a 1.000 pesos para colocarlo en otra lógica, y sucede que cada teléfono, de esos 100 teléfonos, cada teléfono se vende a 50.000 pesos. Entonces, el tema es cómo nosotros vamos sumando valor a la extracción de cobre. ¿Qué tipo de industria deberíamos tener para eso? Y esta misma pregunta tiene que ver con el litio. Y después viene la segunda fase, la otra área de discusión, es si una región que es rica en un mineral, en un recurso natural, ¿y qué beneficios tiene para la región? Y ahí no solamente es un tema de cómo se distribuye el ingreso que el país recibe por la venta de cobre, sino también qué capital humano se necesita para que la región pueda justamente proyectarse adecuadamente. Ahora, nuestras competencias han estado particularmente enfocadas a lo que ha sido cobre, plata, molibdeno, que han sido lo que hemos estado trabajando este último tiempo, más allá de también de los no minerales o los minerales no metálicos, por decirlo así. Esto del cobre finalmente nos ha enseñado de qué debiéramos hacer en la mirada, no tanto encima de la producción, porque entendemos que los celulares, entendemos que los autos, digamos, necesitan digamos, el cobre como elemento. Pero ahora tenemos una mirada de futuro, Guillermo, distinguidos auditores y televidentes, que apuntan a saber finalmente cómo nosotros aprovechamos esta gran oportunidad de qué hacer con el litio. Entonces, ¿por qué no orientamos a nuestra audiencia, a nuestra selecta audiencia, a objeto de precaverla respecto de qué debiéramos esperar del Estado de esto y cómo nosotros digamos, provisionamos digamos, de iniciativas que apunten a que el litio sea una nueva, así como una tabla de salvación de las próximas generaciones de chilenos? A ver, yo diría que el litio hoy día parece importante porque todos nosotros lo relacionamos con la batería de los celulares, por ejemplo, con la batería de los computadores, de los ordenadores. Con todo lo que hoy día es tecnología, digamos, el litio pasa a ser fundamental porque te da una carga mucho más larga, en fin, tiene una serie de características. Sin embargo, eso no es la única aplicación que tiene, es decir, digamos, probablemente podríamos fabricar pilas, pero ya hay varios países que lo hacen. Muy bien, sí, claro. De partida. En consecuencia, acá se requieren, yo diría, varias cosas. La primera de ellas, saber que el litio es parte de nuestra riqueza mineral, es parte, digamos, de toda la minería no metálica. Tenemos una cordillera que tiene una cantidad de recursos que son, digamos, impresionantes. Pero para saber eso, tenemos que ser capaces de poder hacer las prospecciones necesarias, tener los estudios. Entonces, los centros de estudios avanzados en minería pasa a ser, yo diría, una primera necesidad. Lo segundo es cómo vinculas tú esos centros de estudio avanzados a la minería con lo que es la productividad, o sea, es decir, qué cosas podemos hacer con eso, de qué forma le agregamos valor. Y para ahí ya entramos a un segundo problema, que es el tema del conocimiento. Gran parte de los conocimientos asociados a los procesos de fabricación o de uso del litio, en este caso, por ejemplo, están patentados. En consecuencia, el tema viene a ser el know-how. Y para el know-how hay que pagar patentes. Y pagar patentes significa incorporar un valor adicional en la cadena de producción, que va más allá de la inversión, digamos, el capital humano, hay que pagar la patente. Entonces, si no somos capaces de generar nuestro propio conocimiento, o no tener yo diría, la iniciativa de adquirir conocimiento ya establecido, difícilmente vamos a poder agregar valor y vamos a seguir probablemente disfrutando del litio, exportándolo tal cual está, y va a ser finalmente usado en otros países para fabricar otras cosas que le van a dar un valor mucho más exponencial a lo que hoy día se tiene. Sin duda, lo que señalamos respecto a cómo va a ser la visión de nuestras universidades, cómo nosotros presentamos la forma, digamos, de poder generar riqueza y oportunidades frente al litio. Porque, claro, es verdad que hay patentes que pagar, pero también sabemos que en estricto rigor nosotros somos dueños de las concesiones como chilenos. Sin embargo, hay empresas enormes, chinas, digamos, canadienses, americanas, que están detrás de esta oportunidad. A ver, y en ese punto ponemos más atención, porque es verdad que podemos tener una gran oportunidad, pero ¿cómo insistimos y cómo hacemos para que finalmente hagamos las cosas bien? ¿Te fijas? Porque ¿cómo creamos valor agregado? ¿Cómo tenemos una
un know-how profesional, Guillermo, en las universidades, a lo mejor particularmente la universidad, nuestra universidad, que es la Universidad de Atacama, o las otras de Antofagasta, o las de Santiago, de todo el país, para poder requerir ese recurso humano que... A ver, para eso se requiere primero que dentro del Estado haya una orientación que vaya dándole la hoja de ruta a las universidades y centros de estudios. Hoy día quien ha hecho un esfuerzo importante ha sido Corfo. También Codelco ha hecho un esfuerzo importante por generar unidades de investigación, qué sé yo, y hay otra serie de instituciones que también han trabajado y están trabajando para ello. Sin embargo, faltan los centros integrados, es decir, al centro integrado donde podamos saber desde lo que hay hasta cómo se hace. Y esos son centros interdisciplinarios. Entonces hoy día una persona que está en el ámbito de la minería, en este nivel más estratégico, necesita conversar y necesita interlocutar con una serie de otros profesionales, desde sociólogos, psicólogos, ¿no es cierto? Y una diversidad de ramas de la ingeniería. Y ahí yo te diría, hay un tema respecto a dónde queremos ir. Y para eso tenemos que saber para dónde va el mundo. Así es. El mundo está en una cuarta revolución industrial, está en el mundo de las aleaciones, es decir, tenemos que saber muy bien cómo se comporta el cobre, digamos, cuando lo tienes, ¿no es cierto? Lo vas a hacer una combinación con otro mineral. ¿Qué pasa con la conectividad, con la conductividad, con una serie de propiedades que se pueden aumentar o se pueden potenciar? Chile tomó la delantera y muy fuertemente, y un asunto que parece como aledaño, pero muy importante a cómo se establecen finalmente los criterios de la difusión de la electromovilidad. Tuvimos una carrera hace poco tiempo atrás, sí, que fue una que organizó Eliseo Salazar, gran amigo de Madero, y cómo nosotros hacemos de esta oportunidad algo que no se nos pase, porque hoy día ya tenemos el foco de atención, el centro, hay muchas empresas que hoy día se están vinculando por lo que significa la electromovilidad como acción futura, ¿ya? Pero a mí me preocupa un tema, Guillermo, que pasa por un tema que no es menor, es saber cómo vamos a manejar a los dueños del litio, que son las personas que son los dueños de las acciones, por ejemplo, de Sokimich, o las acciones de las empresas que son empresas que tienen chinas, canadienses, norteamericanas, hay alemanas, hay turcas también en este negocio del litio. ¿Cómo nosotros debiéramos buscar que los errores que cometimos con el cobre no los cometamos con el litio? A ver, yo creo que tu pregunta merece más de una opinión digamos, y merece además una decisión política. Es decir, ¿de qué manera el Estado va a cautelar que los recursos naturales que el país tiene no solamente los saquen completo y sean procesados en otro país, sino que haya acá, digamos, una capacidad de agregar valor? ¿Y qué participación va a tener el Estado en eso? ¿El Estado va a mantener la propiedad sobre los recursos naturales? ¿Cómo se va a expresar esa propiedad? Cuando se entrega a explotación, ¿va a ser vía como dato, vía concesión? ¿Bajo qué figura? Pero ¿qué cosa es lo que va a mantener? ¿Va a mantener el Estado de Chile? ¿Solamente la recepción del royalty, los impuestos del negocio? ¿O queremos que el Estado sea más proactivo y tenga siempre un porcentaje de la propiedad en la explotación de un recurso natural que le permita siempre colocar algunas condiciones? Y esas condiciones tienen que ver con transferencia tecnológica, tienen que ver con producción de Chile, que generen empleos, que generen una plataforma industrial alrededor de ello y también una plataforma de servicio. Entonces, yo diría que son decisiones políticas importantes. Si el tema de los recursos naturales, y particularmente el litio, se ve solamente como un tema que debe funcionar conforme el mercado lo dictamine, el mercado internacional o nacional, sí, yo creo que es insuficiente para países pequeños como los nuestros. Los recursos naturales tienen, yo diría, en general, los mineros tienen fecha de término, es decir, no se reproducen. Exacto. Es decir, Se agotan. Entonces, sí, eso es un tema que que tiene que ser parte de la discusión y es parte de lo que todos los países que hoy día llamamos desarrollados hicieron en su minuto. Ellos explotaron sus recursos naturales, pero ¿qué es lo que hacen después cuando tienen la plataforma industrial? Van a buscar esos mismos recursos a otros países. No sacan ni agotan los propios. Y eso es lo que le da, digamos, una capacidad y un posicionamiento estratégico a estos países a nivel mundial, como el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros tenemos, más allá de la formación minera que ambos tenemos,
también tenemos una preparación en el mundo de las ciencias políticas, del poder. Yo creo que mirándolo más, pero ya hemos visto una perspectiva más bien técnico-industrial, y ya citabas algo y te adelantabas algo al tema político. El punto es el cómo se orienta a las autoridades políticas de este gobierno y los que vengan, y transversalmente, cualquiera sea el signo de esto, a que tengamos una cultura más apropiada para poder entender y estar encima de ese proceso, o sea, que tengamos de alguna manera, yo diría, una, digamos, conciencia ciudadana respecto de lo que se nos viene, de lo que se nos viene entre manos, digamos, y cómo vamos a llegar a acuerdos para lo que significa los resultados y las consecuencias económicas favorables que va a traer el litio, en lo que es electromovilidad, en lo que tiene que ver con todo lo que lo que tú mencionabas, con generar, digamos, capacidad instalada, y políticamente, cómo nosotros hoy día, teniendo el papel que jugamos hoy día en el mundo, cómo ese valor nos entrega a nosotros un poder, un posicionamiento que podamos usar para que los políticos nobles y algunos no tan nobles entiendan para dónde debe ir la micro en este momento. Ahí yo creo que ahí se requiere una transformación del Estado, digamos, y no reforma, una transformación del Estado, en términos de que efectivamente se entienda de que esta lógica de ministerios que tenemos tiene que actuar coordinadamente y tiene que tener esa capacidad de coordinación y trabajo conjunto. Tú no puedes pensar hoy día, por ejemplo, en potenciar el litio si no hay una conversación entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Educación, si no hay una conversación con el Ministerio de Bienes Nacionales, si no hay una conversación con el Ministerio de Justicia o el Ministerio, qué sé yo, como del Trabajo. O sea, esa visión integrada, el Estado tiene que tomarla. El mundo hoy día funciona integrado. O sea, la globalización, el proceso de globalización funciona en términos integrados. Quizás que mal lo entiendan, digamos, solo que se dedican a la logística. Digamos, local, digamos, esta feria, para que esto resulte, la cantidad de gente que tuvo que ponerse de acuerdo y coordinarse es inmensa. Bueno, esta realidad es la que hoy día está presente en todo el mundo, menos en los estados que no han logrado ese proceso de transformación. Y gran parte de los países de América Latina no han logrado esa transformación necesaria para poder generar esa suerte de acción conjunta, digamos, y coordinada. Y eso, normalmente, los países asiáticos, los países europeos, por ejemplo, se basan en una suerte de un centro de pensamiento estratégico que está ubicado a nivel presidencial, que da los lineamientos para eso. Tiene distintos nombres, pero es ahí donde hay gente trabajando, pensando en los elementos que hay que mirar. Tú hablas de la electromovilidad. Hablar de eso hay que imaginarse hacia dónde va el mundo en 2050, o sea, robótica, digital, o sea, la automatización completa. Por lo tanto, cambia todo lo que es nuestra enseñanza de trabajo, de cómo se hacen las cosas. El mismo hecho, por ejemplo, ahora estamos transmitiendo en vivo, desde Arica hasta Santiago, además con una plataforma también en Radio FM. Esto hace 10 años era imposible. Así es. Era imposible. Entonces, el avance es tan rápido que en definitiva se requiere y se necesita una visión que, por una parte, vaya marcando la hoja de ruta, pero por otra parte también en términos de implementación, ya sea de políticas públicas, de asociatividad público-privada, lo hagan los ministerios, es decir, puedan conversar entre ellos. Es decir, hay una cantidad de ejemplos. Chile no puede ser potencia minera si no tiene buenas carreteras, si no tiene puertos adecuados para poder exportar el mineral, si no tiene terrenos ya visualizados para poder entregarlos para que sean plataformas industriales. O sea, hay todo un enfoque desde el Estado que va generando un lineamiento estratégico a los países. Se nos critica que nosotros en Chile, por pagar bajo royalty minero, las empresas no tienen una mirada de responsabilidad social empresarial, particularmente las mineras. Algunas la han desarrollado, pero no han tenido un desarrollo completo. Y además porque probablemente las empresas que son las más grandes de Chile, que funcionan con digamos, con costos de capital, digamos, de Estado, como Codelco, por ejemplo, hacen un tipo de inversión, pero en lo que es responsabilidad social empresarial, particularmente en las empresas privadas, que hacen desarrollos o hacen, digamos, aportes a la cultura de los países o de los lugares donde intervienen. En ese campo,
¿tú ves que debiera haber otra mirada del mundo minero particular para poder establecer más criterios en conjunto? Por una parte está el Estado, pero por otra parte el que va a arriesgar y que no paga los royalties adecuados como en otras partes del mundo, ¿no debieran eso traspasarlo a responsabilidad social empresarial, por ejemplo? La verdad es que hoy día lo que se requiere, no solamente que la empresa tenga la disposición y la voluntad, las empresas cada vez más han entendido de que no pueden generar ningún tipo de intervención en los recursos naturales de un país sin preocuparse de cuál va a ser su impacto en términos medioambientales, en términos de sociedad, yo creo que cada vez está más claro, independiente de que se lo diga el Estado o no el Estado, porque ellos perciben claramente de que si no hacen eso, pierden legitimidad social y eventualmente la sociedad, como está hoy día empoderada, puede afectarle directamente sus operaciones y el negocio. Por lo tanto, yo creo que ahí ya de parte de la empresa hay una alerta que la han ido asumiendo, y tenemos empresas en la minería, que ha construido escuelas preciosas, que muchas de esas cosas nos ocupan. Es decir, a mí me ha tocado ver escuelas con un equipamiento tecnológico espectacular, pero que están subutilizadas porque los alumnos finalmente no tienen el profesor adecuado, porque no están las condiciones para poder incentivar justamente a esos alumnos. Claro. Hay zonas de este país que tienen Wi-Fi gratuito y accesible a todos, pero sin embargo eso no se traduce en lo que es una actividad que genere un desarrollo real dentro de esa comunidad. Entonces yo creo que sabiendo que hoy día la empresa tiene esa sensibilidad, pareciera ser que lo que falta es que el Estado haga la otra parte, es decir, genere una obligación para la transferencia tecnológica, lo conversábamos, para colocar determinado tipo de industria, determinado tipo de planta, pero para eso también se requiere el capital humano adecuado, y eso tendría que conversar con las universidades regionales. Las universidades en Chile, en su gran mayoría, siguen enseñando las mismas cosas de siempre, sí, lo cual está muy bien, pero claramente cada vez más alejada de su impulso o el impulso que le pueden dar a una plataforma industrial como el país necesita. Ahora, eso apunta muy bien al punto. O sea, hoy día partimos con que tenemos que tener universidades, los suficientes institutos técnicos, profesionales, que sean capaces de poder entregarnos el elemento humano que va a requerir todo este aspecto. Pero también, Guillermo, tenemos que aprender de las lecciones que hemos tenido. A mi juicio, yo no sé el tuyo, pero a mi juicio el cobre nos ha entregado varias cosas, digamos, positivas, pero no todo lo que debiera habernos entregado, en función de que como Estado no tuvimos una mirada más integradora de lo que eso significaba, los grandes afluentes de recursos que traía el tener un cobre que nos daba grandes utilidades, ¿ya? Y si bien es cierto, en los años 72 lo nacionalizamos, a mí se me ocurre que debiéramos evitarnos que el litio finalmente se nacionalizara para poder llegar a tener un esfuerzo y un comportamiento más adecuado a las necesidades de nuestra ciudadanía. Entonces, es verdad que tenemos el litio ahí, es verdad que hoy día tenemos, que tenemos algo por lo que vamos a poder vivir, pero también la puntería del Estado, ¿ya?, en conjunto con la puntería de las empresas que van a hacer esta explotación del litio, creo que hoy día le hace falta más claridad, desde los medios de comunicación ahora, o desde la perspectiva de los análisis, de crítico, análisis de conflictos futuros, que tú eres un experto en eso. ¿Cómo debiéramos nosotros hoy día establecer los criterios para que finalmente, no lleguemos a esos puntos de desencuentro, sino que adelantarnos a los conflictos para que eso pudiera solucionarse con el tiempo? ¿Cuál debiera ser la mirada de nuestras autoridades o de los que van a ser autoridades? ¿O lo que están legislando, por ejemplo? A ver, yo creo que primero se requiere una sintonía entre lo que está pensando el Ejecutivo y lo que está haciendo el Legislativo. En la democracia de América Latina, y Chile no es la excepción a ello, la discusión ideológica o la preocupación de los legisladores por determinado tipo de temas puntuales muchas veces deja de lado esa mirada de más largo plazo que un país como Chile necesita. Lo segundo, se requiere tener una cierta claridad en torno a cuál es el rol del mercado, cuánto mercado queremos y cuánto Estado. No hay, hasta donde yo no conozco países que hayan logrado un desarrollo industrial sin intervención directa del Estado. En consecuencia, el Estado tiene que tener un rol, y eso significa leyes, significa de claridad constitucional, para que haya certeza jurídica respecto a qué es lo que tiene el privado y qué es lo que tiene el Estado. Pero también se requiere un Estado profesional.
Es decir, se requiere un Estado con gente, con una burocracia muy preparada. Cada vez es más demandante eso. Y no estar solamente con los operadores políticos, como se le denomina a aquellas personas que entran con cada gobierno, sino que se requiere una burocracia mucho más preparada. Y ahí tenemos, yo diría, una debilidad. Hoy día que se espera que la empresa sola haga todo. No, el desarrollo, una empresa no busca desarrollo, busca utilidades. Porque no es trabajo de la empresa el desarrollo, es trabajo del Estado asegurar el desarrollo. Por eso cobra impuestos. Entonces ahí hay que tener bastante clara la película respecto a que hoy día se requiere una decisión de gobierno y de Estado respecto a este tema. Perfecto. Ahora, yo creo que las necesidades que vamos a ver enfrentados como Estado en los próximos años, la cantidad de gratuidad que estamos ofreciendo hoy día y no teniendo los fondos, muchas veces los recursos que estén generando esas utilidades para dar, por ejemplo, gratuidad en la educación. Lo que se nos viene con el tema de la vejez, de los recursos para sostener la vejez que hoy día no existen. Hay todo un tema que claramente trasvasa y uno mira cuántos de estos aportes podrían venir de la minería y particularmente del litio. No descartar todo el litio, pero que hay políticas de Estado, políticas públicas que vamos a tener que mejorar. Tú hablabas recién de la educación, hablabas también respecto de la preparación legislativa de nuestro liderazgo. A tu juicio, ¿cómo entra esto en una perspectiva que tú también eres un gran dominador dentro de la perspectiva geopolítica de nuestro Estado? Es decir, ¿cómo esta situación nosotros la aprovechamos para tener un punto y una base estratégica que nos diga, no es solamente tener más lucas para tener políticas públicas, sino que cómo nosotros lo sostenemos como Estado frente a una oportunidad que probablemente la quisieran otros países, que hoy día nosotros tenemos los fondos para el litio, algo tiene Argentina también, pero cómo hacemos de eso, de la perspectiva geopolítica, un posicionamiento de lo que esto va a significar de acá a 10 años, a 20, 30, 50 años. Para que eso funcione, el Estado de Chile debe tener acceso a la tecnología de explotación. Si no tenemos tecnología de explotación, nos sale más barato como Estado que venga una multinacional y lo explote. Bien. O sea, ese es un tema que hay que resolverlo políticamente y estratégicamente y tiene importancia geopolítica. Eso significa... Perdón, Guillermo, eso podría ser, a lo mejor te corté el diálogo, pero eso significa que nosotros en esa mirada debiéramos, en la mirada actual, debiéramos haber previsto, si acaso era mejor tal vez tener todos los recursos del cobre sometidos a la industria privada más que a la pública. O sea, eso es lo que está pasando hoy día. O sea, es decir, Codelco actúa en la práctica como una empresa privada. En términos concretos, y hay toda una discusión entre la Contraloría y Codelco, todo demás, pero entonces, ese modelo, ¿cuánto Estado tenemos en Codelco y para qué tenemos el Estado ahí? Es un tema, porque si que nosotros queremos explotar el cobre, tú señalabas en algún minuto, así que la ley de cobre, que es la pureza del cobre que se saca de la roca, ha ido disminuyendo, por lo tanto, para producir hoy día, no sé, 1 kilo de cobre, requiere mover 10 toneladas de roca. Así es. Antes, para poder usar 1 kilo de cobre, solamente movías 1 tonelada. Entonces, bueno, eso... Han bajado las leyes. Ha bajado las leyes, que es la parte de la forma más... La ley del cobre. La ley del cobre. Y eso significa que se requiere tecnología. Esa tecnología, nuestras universidades no la han desarrollado. O sea, yo he hecho mucho de menos un centro integrado de minería, entre varias universidades, la del norte particularmente. O sea, la Universidad de Atacama yo creo que le ha faltado muchísimo en poder tener un centro integrado de minería. Sin embargo, tiene cosas en derecho, sin embargo, tiene cosas en educación, y ahora en medicina. Sí. Entonces, yo diría, o sea, ¿por qué ha sido así? Porque no hay una orientación desde el Estado para poder, incentivar a estas universidades a que tengan su nicho de negocio académico, me refiero yo, asociado a la investigación. Entonces, como no hay esa investigación, no tenemos la tecnología propia para poder hacer la explotación, ni la capacidad para poder comprarla y que nuestras empresas lo hagan. Ahora, un privado no lo va a hacer y por eso la empresa del Estado, y volvemos al tema de Codelco, es importante cómo se adquiere esa tecnología y se pagan los royalties o patentes necesarias para eso. Ahora, la perspectiva de los fondos reservados del cobre versus lo que va a ser probablemente los fondos reservados del litio.
La reserva del cobre, los fondos reservados del cobre fundamental apuntaban a una parte importante de lo que era sostener lo que era el nivel de persuasión de nuestras Fuerzas Armadas, aunque muchas veces eso es discutible porque mucha esa cantidad de las lucas que se obtenían, de los recursos que se obtenían desde los fondos reservados del cobre iban a pagar de alguna manera jubilaciones o digamos, montepío de personas que estuvieron anexadas al tema de la defensa. ¿Qué mirada o qué recomendación le hacemos al Estado, Guillermo, independiente de que esté gobernándonos hoy día, de lo que debiéramos tener de la perspectiva más bien política? Yo te diría que mientras no haya una transformación del Estado en términos de mejor coordinación, una mirada más estratégica, yo seguiría manteniendo el fondo, la ley reservada del cobre para financiamiento de las Fuerzas Armadas. Le colocaría el litio también en un fondo que vaya a las Fuerzas Armadas para poder asegurar nuestra capacidad de disuasión, que no es un tema menor, no solamente por la vecindad, que yo diría que es donde los riesgos son menores, ¿ya? Sino que un país exportador como Chile necesita proteger las rutas comerciales. Y eso es fundamental. Entonces, pues, si nuestro Estado se transforma, deberíamos ir en consecuencia a presupuestos plurianuales. Perfecto. Y estos presupuestos plurianuales se sostienen cuando tienes un Estado que realmente trabaja coordinado. Porque digamos, cuando tienes tus presupuestos plurianuales, tienes la posibilidad, por ejemplo, de proyectar o de fortalecer una industria de defensa. Industria de defensa que no estoy diciendo que fabriquemos tanques ni aviones, no. Pues quizás hacemos un tornillo, qué sé yo, de un sistema. Quizás un interruptor, quizás como alguna vez se hizo con ENAER o lo ha hecho ANMAR o la misma FAMAE, sí. Piezas de algún sistema de arma, electrónico o no. Entonces, una industria de defensa que hoy día tiene que estar pensando en desastres naturales, tiene que estar pensando en una serie de funcionalidades que antes no tenía y que va mucho más allá de la guerra. Claro. Entonces, hay una industria asociada a la defensa que merece reforzarlo, pero para eso hay que cambiar la lógica del estado actual que tenemos. Es decir, bajo el estado actual, compartimentado, donde cada cual hace lo suyo, no mira para el lado y no se coordina con nadie, se justifica la reserva del cobre, se justifica. ¿Ya? Porque lo contrario, las Fuerzas Armadas quedan sin nada. Es decir, si esto va si cada ministro va a hacer lo que quiere y cada legislador lo que quiere, nuestras Fuerzas Armadas no van a tener la capacidad de disuasión. Y para nosotros es fundamental interactuar con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, y desde el punto de vista de seguridad, sí, es muy importante. Entonces, si eso no cambia, va a ser, como te digo, muy difícil. Si hay transformación y vamos a otra lógica, sí, definitivamente presupuestos plurianuales que probablemente no solamente serían aplicables a las Fuerzas Armadas, sino que también va a haber otros ministerios, es decir, obras públicas, por ejemplo. Exacto. O sea, que debería tener, digamos, dado de que construir una carretera te puede demorar 3, 4, 5, 6 años, o Ministerio de Salud con los hospitales, todo hace pensar que los presupuestos plurianual sería una buena solución. Digamos, para poder comprometer las cosas y no estar con los problemas de que cambió de gobierno y el hospital no se terminó. Digamos, la carretera no se hizo o el puente no se cambió, en fin. O sea, entonces yo creo que hay un tema de transformación del Estado de por medio. Perfecto. Estamos en perspectivas, distinguidos auditores y televidentes, y estamos en la opción de poder, con nuestro distinguido amigo y colega Guillermo Horstman, de como todas las semanas hacer un pequeño recuento y dedicarnos, digamos, a un tema que apunta más bien a explicitar cuáles han sido las circunstancias que hoy día llaman la atención del mundo y del país particularmente. Y hoy día estamos transmitiendo acá desde Expomin para poder tener toda una gama de posibilidades en la feria minera más importante digamos, de América Latina en minería. Y claro, nos sentimos muy orgullosos y honrados de que Guillermo, también hijo de una escuela de minería como la más importante del país, como la Universidad de Atacama, y yo mismo, digamos, como ingeniero de esa escuela, podamos también transmitir desde acá, desde Expomin, y acá en nuestro programa especial, En Perspectiva. Guillermo, la opción que se nos entrega a nosotros como oportunidad estratégica, ¿cómo nosotros, hoy día teniendo una posibilidad enorme de crecimiento, de un crecimiento sustentado probablemente en esto del litio, esa mirada estratégica respecto de lo que son los otros países más allá de la vecindad y cómo nosotros debiéramos influir con esto en una mirada futura de país poderoso? Mira, a ver, yo creo que se necesitan, yo diría, las voluntades políticas, pero también se necesitan esa visión, como tú bien dices, de futuro. Hace poco, en un medio, me preguntaban a mí acerca de que
¿qué pasaba con Bolivia en el futuro? Porque mira, o sea, es simple, mientras Bolivia insista en la reivindicación como un elemento, digamos, permanente en la relación con Chile, no hay ninguna posibilidad de hacer nada con Bolivia. En cambio, si Bolivia pensara en que el desarrollo tecnológico e industrial de China va a requerir mucho litio y que ahí sería bueno generar una alianza, una cooperación con Chile, podríamos conversar muchísimo sobre eso, porque los países se integran en temas de futuro, tú no arreglas el pasado. Así es. O sea, y eso en cualquier tipo de relación, es decir, o sea, tú empiezas algo nuevo mirando a futuro, Claro. no hacia el pasado. Claro. Entonces, yo diría que ahí hay un tema de visión política, que no todos los presidentes o no todos los jefes de Estado logran transmitir adecuadamente y logran considerar en su lógica de toma de decisiones. Chile, necesariamente por su opción de inserción internacional, tiene que estar pensando hacia dónde van los mercados, hacia dónde van los países, y tiene esa visión de futuro. Esa visión de futuro, cuando se tiene, requiere que también se exprese no solamente en la facilidad que se da al mercado, sino en cómo el Estado debe responder a eso, ¿ya? Y hoy día tú tienes, yo diría, un claro ejemplo, el tema migratorio. O sea, Sí. bastaba ver hace 5 años atrás, y varios dijimos algo parecido hace 5 años atrás, de que la migración iba a ser un problema, ¿ya? Pero sin embargo nunca se cambió la ley, ¿ya? Y estamos ahora colocando parches y tratando de ver cómo hay que empujar todo eso. Con el litio no puede pasar eso. O sea, es decir, tenemos que aprender, como tú bien decías, las lecciones que nos ha dejado el cobre particularmente, entender que es un recurso limitado, saber para qué se va a usar y cómo nosotros podemos ir en ese proceso para poder agregar valor a la exportación del litio, colocar condiciones a las empresas. Ese es un punto muy importante. Claro, digamos que vengan a explotarlo, y que va más allá del royalty o el impuesto, no, condiciones de transferencia tecnológica. Exacto. Los países como los nuestros requieren transferencia tecnológica. ¿Qué significa transferencia tecnológica? Que me pasen el know-how, pero no me va, o sea, como yo le exijo que me pasen know-how, pero no pago la patente o pago un valor ínfimo por la patente. Negocio el valor de la patente por usar ese know-how. Eso es transferencia tecnológica. Ese es el punto. Y eso tenemos que hacerlo bien. Hoy día... El fondo, cómo nos asociamos con esas empresas que van a explotar nuestro litio. O sea, pueden explotarlo, pueden ganar con esto, pero nosotros también queremos ganar con esto. Con ustedes, entramos en la misma lógica, los proveemos de materias primas, pero nos quedamos también con la posibilidad de lo que ustedes van a hacer afuera, lo hagamos acá en Chile como una obligación de la explotación. Exactamente, así es. Además, además tú consideras que inicio de la cuarta revolución industrial significa que muchas industrias que eran importantes en el siglo XX, que están en países desarrollados, ya se van a cerrar, necesitan irse a otra parte. Necesitan salir. Exacto. Y somos países como los nuestros los dispuestos a recibirlo. Y para recibirlo también tú generas una asociatividad, asociada a la transferencia tecnológica, porque te trae la fábrica completa con todos sus procesos, pero te pagan menos en términos de patente industrial. Es decir, la negociación estratégica que tiene que hacer el país no basta con que la haga un ministerio, tiene que ser con pensamiento de Estado, para poder sumar a todo lo que tienen que estar ahí. Desde aduanas, Hacienda, Economía, etcétera, y un Corfo, en fin, y una serie de otras entidades que tienen que ser parte de este proceso de negociación, para poder obtener esa transferencia tecnológica que nos permita generar esa plataforma industrial, y que nos permita, yo diría en la práctica, disminuir la brecha de sueldo. O sea, Chile no tiene posibilidad alguna de disminuir la brecha de sueldo mientras no tengamos una plataforma industrial. Chile exporta recursos naturales, digamos en general, ya sean agrícola, pesquero, forestal o mineros, y lo otro es economía de servicio. La parte industrial es mínima. La única forma en que una sociedad tenga mejor calidad de vida y mejor acceso a mejores salarios es cuando tienes una plataforma industrial. Porque lo contrario vamos a llegar a esta cosa ilógica, es decir, yo quiero ganar más plata, pero que el Estado me la pague. Claro, y vamos a estar subiendo los impuestos, en fin, una serie de cosas, pero no vamos a estar produciendo. Entonces ahí hay un tema a discutir que es complejo y que exige una voluntad política muy, muy concreta. Sin duda, lo que ha planteado Guillermo en esta conversación, en perspectiva, apunta al hecho concreto de lo que nosotros tenemos que establecer como Estado. Es más bien asociarnos con las empresas que van a explotar,
asociarnos en el know-how que ellos tengan para producir acá en Chile y no producir afuera, no vender la materia prima, no que se la lleven en buques o en barcos cargueros como ya se hace muchas veces, o que se lo lleven en barras como ocurre muchas veces con el cobre, sino que finalmente le asociemos una tecnología y le asociemos una oportunidad que le dé digamos que nos dé garantía de que vamos a poder industrializar el país de alguna manera para que tengamos, como tú señalabas, esta economía, más allá que esta economía de servicios que tenemos, sea una economía más industrial. Yo no sé, hoy día cómo estamos con los tiempos, nos están haciendo algunas señas, estamos bien todavía, entonces yo quiero llevarte a un plano a lo mejor tangencial, no, a lo mejor paralelo a este, Guillermo, y a este caso podemos establecer este criterio, mira. Probablemente pasamos muy de largo el proceso de lo que era la formación académica y profesional de que es lo que esto se necesitaba. Nosotros tenemos grandes especialistas en el área minera y eso es reconocido mundialmente. Nuestro país minero tiene en su escuela, particularmente las nortinas, una gran formación de los ingenieros en esta área, los geomensores, los mineros, los metalurgistas, etc. Te llevo de nuevo a ese plano, porque creo que pasamos muy de largo en eso. ¿Cuáles debieran ser los procesos para tener la inteligencia, tener el recurso humano preparado, ¿ya?, para poder afrontar con éxito? Porque no olvidemos, solamente para que nuestros distinguidos auditores y televidentes lo tengan en consideración, que cuando se explotó el cobre, acá en Chile de los años antes, los años 50, 70, muchas veces venían empresas americanas con sus ingenieros a hacer los esfuerzos. Hoy día, ¿cómo nosotros vamos a exigirle, por ejemplo, a estas empresas que van a venir a explotar el litio, que, por ejemplo, el 90% de los profesionales que empleen tienen que ser chilenos, por ejemplo? ¿Qué hacemos por eso hoy día? A ver, yo digamos que arriesgo de ser un poco revolucionario lo que te voy a decir. Se requiere una asociatividad entre el Estado, los privados y la academia. Yo digo un ejemplo que a mí y de la minería. Digamos, hoy día, digamos, tú y yo conocimos los Caterpillar, conocimos, qué sé yo, el cargado frontal, conocimos todos los grandes camiones a la minería, etcétera. Y probablemente te pasa lo mismo que me pasa a mí con mi auto. O sea, es decir, que los dos conocimos también, qué sé yo, el chicler de baja, el chicler de alta, hay que limpiarlo porque si no andaba tirones el auto. Qué sé yo, bueno, digamos, y podíamos armar un auto, digamos, a gasolina o petrolero sin ningún problema. O sea, armarlo y desarmarlo y armarlo. Hoy día, digamos, tu auto, mi auto se quedan en pana, uno dignamente levanta el capó, nada más para poder decir que está mirando el motor, nada más porque no tiene cero posibilidad de hacer algo. Nada, si no tiene una computadora que le diga qué cosa le pasa al motor. Pues bien, en la minería, esto ha sido la gente que está en la minería, que está viendo esto, lo sabe perfectamente bien. Es decir, digamos, los operarios del Caterpillar siglo XXI, del cargado frontal siglo XXI, del camión siglo XXI, no era formado por nuestros centros técnicos ni universidades. Así es. Sino que ¿qué tuvo que hacer? Las universidades o centros técnicos tuvieron que hacer alianzas con los fabricantes de esta maquinaria. Exacto. Y ellos ir a enseñar al aula a los que iban a ser los futuros operadores de sus máquinas. Bueno, a eso voy. O sea, si tú me preguntas qué ingeniero de minas se necesita, preguntemos a las empresas que están en la explotación. E invitemos a las aulas a hacer los talleres o las clases para saber para dónde van las cosas. Porque hoy día nuestros docentes académicos, que son muy capaces, con muchos estudios, muy calificados, claro, no siempre están en la posibilidad de estar viendo la realidad. ¿Ya? Entonces, explotar el cobre, digo yo, acá en Chile es distinto a las características del norte a ir a hacerlo en África. Sin duda. Es distinto a hacerlo, qué sé yo, en Perú. Entonces hay una cantidad, la geología cambia, o sea, y los avances geológicos cuando tú y yo estudiábamos, no sé, era bastante, había un listado donde uno se ubicaba con todas las diferencias y características de cada uno de las piedras o minerales. Hoy día eso se ha quintuplicado, o sea, es decir, ¿por qué? Porque se ha avanzado en el conocimiento, por lo tanto, sabemos qué aleaciones son posibles y que no, antes que según nosotros eran imposibles, hoy día son posibles porque podemos separar muchísimo mejor. A los espectrofotómetros, digamos, también se han desarrollado en forma increíble. Entonces yo te diría que se requiere el apoyo del Estado, es decir, yo quiero desarrollar esta área, esta zona territorial minera, preguntarle al privado, digamos, hagamos algo a este respecto para poder formar a la gente que necesitamos.
ya qué sé yo, y también, ¿no es cierto?, a la empresa multinacional que tiene las capacidades y la competencia de lo que se está hoy día requiriendo y que está usando los últimos inventos que hay. Ahora, toda la razón. Qué interesante el punto. Ahora, ¿no sería, por ejemplo, interesante, Guillermo, que como perspectiva de Estado, particularmente las universidades que son del Estado y las otras, que son muy buenas también y que son particulares, de ir ya a buscar esta tecnología, ir a buscar ya a los académicos que enseñan este asunto, ir ya a las empresas que explotan el litio en otros lugares del mundo? O sea, como exigencia. Por ejemplo, si yo soy de un Core Atacama, por decirte algo, y tengo que darle recursos a una empresa como la Universidad de Atacama, que es una empresa estatal, que normalmente están pidiendo recursos a los Core, o la Antofagasta, o la de Coquimbo, donde sea del país, de cualquier lugar del país que nos estemos refiriendo. ¿No será condición de prestarle o traspasarle recursos para exigirles que ellos tengan ya una mirada, digamos, de Atacama o de Antofagasta o de Coquimbo, de cualquier parte, para que ellos ya tengan la mirada puesta en cómo son la formación de estos profesionales y particularmente los acuerdos que tengan con esas empresas privadas que van a hacer la explotación de ese litio? Pero por supuesto, no parece como razonable que eso así sea así ya. Razonable es eso. Y la universidad tiene esa capacidad de poder unir a varias empresas y colocar los laboratorios más modernos para que las pruebas se hagan ahí, porque si las pruebas se hacen ahí, la universidad es copartícipe y por lo tanto lo que ahí se invente o se cree o se modifique pasa a ser también patentable por la universidad. Así es, pues. Por eso digo, entonces yo diría, hay acá, o sea, falta el impulso de la orientación del Estado, falta también una empresa privada dispuesta a ello, ¿no es cierto? Tiene que haber esta asociatividad entre la academia, el sector privado y el Estado. El Estado como gobierno regional, el Estado como gobierno nacional, tiene que haber eso. Bueno, lo están escuchando probablemente en toda la zona norte, las asociaciones industriales de los lugares donde estamos nosotros posicionados físicamente. Me imagino que las asociaciones industriales de Antofagasta o de Copiapó o de Coquimbo ya han tomado nota, irán a llamar a los distintos rectores de las universidades que tienen para allá para hacer algún tipo de exigencia. Yo creo que sería muy sano que las universidades compitieran respecto a quién va a tener luego esa tecnología y quién va a tener los contactos para poder generar ese traspaso de conocimiento que hoy día falta. Es una gran tarea que tenemos que empezar por eso. El litio hoy día estamos disputando, es nuestro, es la consideración chilena. Hay otras empresas mineras internacionales que están pero muy interesadas en nuestro litio porque de alguna manera quieren quedarse, atraparnos en el litio y finalmente lo que no nos ocurra finalmente como nos pasó con el cobre. Te traemos a colación, Guillermo, lo que pasó hace un tiempo atrás cuando tuvimos que venderle muy barato a China y todavía creo que estamos a ese precio, ¿te acuerdas? Sí, no me acuerdo perfectamente bien. China hizo, con todos los recursos naturales, con los commodities, hizo lo mismo. A los países que necesitaban plata, le ofreció comprarle mucho, le entregaba la plata de inmediato, pero luego lo dejaba abasteciéndolo de ese mineral o ese commodity por varios años, décadas. Eso lo hizo con Ecuador, lo hizo con Venezuela, con nosotros. ¿No habremos aprendido de esa lección de Estado para poder entender hoy día que eso es imposible que pase con el litio, por ejemplo, y otros minerales? ¿O nuevamente vamos a tropezar con esta piedra de no tener, a lo mejor ya ahí vamos, porque vamos a hablar de la dirigencia académica y a ellos nosotros de alguna manera los interpelamos y los llamamos a que tomen acciones ahora ya respecto a qué va a ser la instalación, digamos, la instalación de mano de intelecto, de inteligencia apropiada para esto. Sí. Ojalá que este programa, que se lo vamos a mandar a muchas universidades y a muchos gobiernos regionales y parlamentarios, sepan, discernir de las tremendas ideas que estamos hoy día suponiendo para que ellos ejerzan posición de sus capacidades en cada uno de sus ámbitos para que usen estas cosas que estamos conversando para beneficio de nuestro país, Guillermo. Como corolario, finalmente, ¿qué eso nos podría escapar para decirle particularmente al ministro de Minería, que estuvo acá sentado en este set de televisión acá en Expomín con nosotros, de cuál debiera ser incluso la mirada desde el Ministerio de Economía para poder entender las circunstancias que van a poder generar esta apreciación y este mejoramiento de lo que son las realidades que vamos a vivir, no ahora, sino que la vamos a vivir mañana? Bueno, y esto significa tener una mirada general y no solamente la especializada. Chile se ha quedado en las miradas especializadas, pero la mirada general, que esta es estratégica, que estamos conversando ahora en términos de lo que significa, digamos, la responsabilidad de la capacidad de conducción y todo eso, de lo que es la estructura completa del Estado, estatal y privada y societal, en definitiva necesita esta mirada
que es más integradora. Y esta mirada, digamos, integradora tiene que nacer de una preocupación del Estado. Corfo, cuando empieza Corfo con el litio allá por los años 80, así es. ¿sí? Corfo ha estado permanentemente incentivando todo eso. Digamos, hoy día Corfo tuvo una definición importante respecto al tema Soquimich. Cuando llama a la empresa a la licitación, Corfo llama a licitación. Pero ahí no estaba definido cuáles las condiciones que el Estado de Chile va a colocar. Y después tenemos los cambios en Soquimich, y lamentablemente no parece estar claro de que el litio va por un camino distinto al que siguió el cobre. Y eso me parece que es de un costo político bastante alto para todos nosotros. ¿Ya? Mira, en función del tiempo, yo creo que estamos, digamos, haciendo un resumen de lo que ocurre acá en nuestro programa En Perspectiva. Queremos agradecerte, Guillermo, todas las perspectivas que hemos hecho anteriormente, porque si bien es cierto, tenemos todos nuestros programas grabados y todos han sido para radio y televisión, este es el primero que hacemos en directo. Así que muy importante, estamos transmitiendo por Facebook Live a donde nos quieran ver en cualquier parte del mundo, y también nos estamos transmitiendo en directo a través de nuestra señal experimental de Copiapó y a través de toda nuestra red radial. Entonces es muy importante, es un inicio que hemos hecho de estas expomillas, llevamos varias ya en el cuerpo, y invitar a las personas que sigan escuchándonos en Perspectiva, porque los problemas que hemos planteado, más que problemas, también los grandes temas que hemos planteado, han sido de una gran crítica muy favorable a lo que hemos conversado, y que bueno, podamos tenerte, ojalá, Guillermo, durante mucho tiempo más conversando con nuestros distinguidos auditores y televidentes. Entonces, el proceso que hoy día nosotros nos quiere ocupar apunta finalmente a cómo entendemos finalmente nuestra posición y cómo vamos a entregarle más recursos, más visiones en esta gran experiencia que tienes tú como hombre de Estado y como un gran hombre, digamos, vinculado al análisis y a la inteligencia en general, Guillermo. Así es, yo te agradezco muchísimo y con seguridad vamos a mantener esta perspectiva por bastante tiempo, que no son muchos los temas que merecen la atención, y por lo menos la posibilidad de orientar a quienes les gustan estos temas con un pensamiento que coopere a que estemos más informados sin lugar a dudas. Así que te agradezco, Percival. Bueno, distinguidos auditores y televidentes, estamos llegando al final de este programa En Perspectivas con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Horstman. Hemos hecho un esfuerzo enorme para transmitir desde acá, desde la Expomin, pero para todos ustedes que se merecen este esfuerzo que está haciendo Madero para transmitir en directo por televisión y radio. Creemos que ha sido un ícono importante el que hemos hecho en todas nuestras empresas, particularmente en la felicitación de la gente que nos está apoyando, nuestros directivos y técnicos, de las personas que hacen posible esta transmisión, para las personas que nos están recepcionando en todo nuestro norte, y con orgullo inmenso, desde una empresa que empezó hace más de 20 años, hoy día estemos transmitiendo en directo para todos ustedes, como nos comprometemos a hacerlo de acá en adelante con todas nuestras, programas, particularmente En Perspectiva, con un ícono del análisis chileno, con un gran prestigio nacional e internacional como nuestro distinguido amigo y colega Guillermo Horstman. Guillermo, muchas gracias por estar de nuevo acá en Perspectiva, y un abrazo muy cordial y afectuoso, bueno, para toda nuestra gente que seguramente va a recibir de ti el último saludo de esta temporada aquí en el Expomin. Okay. No, muchas gracias a ti, Percival. Gracias a ti, Percival, digo, y gracias a ustedes también por la cobertura y por la atención, y nos seguiremos viendo. Muchas gracias y hasta otra oportunidad acá en Perspectiva desde Madero Comunicaciones. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Horstman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.